de Cristo, en la unidad de la fe. Doy gracias a Dios como siempre por permitirnos poder estar en comunicación, aun cuando es por estos medios virtuales. Agradecemos a Dios también por todas y cada una de sus bendiciones que no podríamos especificar, pero que son muchísimas, por su misericordia, por su gracia, por su infinito amor, por este tiempo de que Él está hablando a nuestras vidas. Hemos hablado durante todos estos tiempos de la fe y seguimos hablando de la fe. Amén. Bendigo pues a Dios y oro a Él para que esta palabra que hoy vamos a compartir sea guiada por el Espíritu Santo de Dios y haga rema en nuestras mentes, transformando nuestros pensamientos a pensamientos de bien, a que estos pensamientos verdaderamente se lleven cautivos a los pies de Cristo y podamos hacer su voluntad y no la nuestra. Amén. El tema de hoy, hermanos preciosos, es tiempo de activar nuestra fe. Clamemos al Señor. Vuelvo a repetirlo. Es tiempo de activar nuestra fe. Clamemos al Señor. Y vayamos directamente a la palabra en Isaías capítulo 19, versículo 20, nueva versión internacional, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: esto servirá en Egipto de señal y testimonio del Señor Todopoderoso. Cuando ellos clamen al Señor por causa de sus opresores, Él les enviará un Salvador y defensor que los librará. Amén. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estuvo oprimido, en opresión, en esclavitud por los egipcios durante 400 años. Y estos, en lugar de que cada año fueran liberándose de la opresión de la esclavitud, caían cada vez más en opresiones y maltratos. Los israelitas buscaron por todos sus medios de menguar esta opresión, esta esclavitud, e inclusive buscaron el favor del faraón. Se fueron a quejar con él de todas las humillaciones y los malos tratos que recibían de parte de su gente, y en lugar de que el faraón tuviese misericordia de ellos, al contrario, les aumentó la carga de trabajo, les dijo que eran unos perezosos, haraganes. Pero vamos a ver directamente la palabra. Éxodo capítulo 5, versículos del 15 al 17, dice: los jefes de cuadrilla israelitas fueron entonces a quejarse ante el faraón. Le dijeron: ¿por qué su majestad trata así a sus siervos? Ya ni paga recibimos. A pesar de eso, se nos exige hacer ladrillos, y como si fuera poco, se nos golpea. La gente de su majestad no está actuando bien. Haraganes, haraganes, exclamó el faraón. Eso es lo que son, por eso andan diciendo: déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Entonces no recibieron ninguna respuesta positiva por parte del faraón, al contrario, negativa. Les aumentó la carga de trabajo. Pero no fue sino hasta que ellos se acordaron de que tenían un Dios todopoderoso, se acordaron de todos los atributos que Dios, su Dios Jehová, su Señor, tenía, todos los prodigios y maravillas que había hecho en la vida del pueblo hebreo. Se habían acordado de todas las promesas que había hecho Abraham, a Isaac, a Jacob, y ellos se acordaron de todo ello, y fue hasta que esa fe se activó de nuevo, fue allí donde clamaron al Señor. Es decir, que con fe clamaron al Señor y el Señor los escuchó. Veamos la palabra en Éxodo capítulo 2, versículo 23. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían. Es un gemir, es un
dolor más grande. Es algo que causa verdaderamente dolor, angustia. Dice, de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Amén. Entonces, un buen tiempo se acordaron ellos de los prodigios y maravillas, del poder que tenía su Señor, y entonces ellos, a través de volver a recobrar la confianza en el Señor, de acordarse quién era el Señor, de todos sus atributos, de todo su poder, de que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, que su amor es infinito, que su misericordia es grande y nueva cada mañana, etcétera, 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 de todos sus atributos, ellos clamaron al Señor. Y ese clamor subió a Dios. Amén. Antes de continuar voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué se entiende por clamor? Mira, clamor es una voz lastimosa que refleja una aflicción, una congoja, una angustia, una desolación, una grande preocupación. Vuelvo a repetirte, un clamor es una voz que se lanza lastimada, lastimosa, que refleja una aflicción, refleja una preocupación, una congoja, una angustia, una desolación. Eso es desde el punto de vista conceptual. Ahora, desde el punto de vista bíblico, clamor viene de la palabra sha'ach, que significa gritar, clamar, llamar. Encontramos 55 veces esta palabra clamor en el Antiguo Testamento hebraico. Y se usa por primera vez en la Biblia, en el Antiguo Testamento hebraico, la palabra clamor en Génesis 4, versículo 10, cuando se dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahí es donde se usa la primera vez la palabra clamor o clamar. Ya te digo, viene de la palabra sha'ach, que significa gritar, clamar, llamar. Ahora, lo que podría significar desde el punto de vista hebreo es que esta palabra significa gritar en auxilio. Grito es un grito de auxilio. Y generalmente se hace un clamor, se clama cuando se está dando un grito pidiendo auxilio. Generalmente, en el caso de la palabra, se clama cuando se está pidiendo un auxilio de una ayuda divina, de la ayuda de Dios. Amén. Entonces, clamar es cuando hay una angustia tan fuerte que clamas, que gritas pidiendo auxilio, pidiendo la ayuda, el auxilio de Dios para tu vida. Ese es clamar. Pero hermano, no lo vais a entender como gritar, como muchos hacen en la sinagoga, decía Cristo, que oran a gritos para que todos lo escuchen. No, es un clamor, es un dolor genuino que sale desde lo más profundo de tus entrañas, de lo más profundo de tu ser, pero verdaderamente porque hay un sufrimiento, hay una angustia, hay un pesar, una congoja, una preocupación fuerte en tu corazón. Amén. Entonces, ya dicho esto, como un paréntesis, dice que su pueblo nos quedamos, que Israel clamó. ¿Se acuerdan de todas las fortalezas, de todos los dones que Dios, de todo lo que Dios era, de sus promesas, de todos los atributos de Dios? Y entonces claman a Él. Y entonces Dios contesta en Éxodo, decíamos en Éxodo capítulo 2, versículo 23, que gemían y luego clamaron a Dios. Ahora, en respuesta de eso, en Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 9, mira qué contesta Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa
de sus exactores, pues he conocido su angustia y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, y a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dice acá la palabra, he decidido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Hermano precioso, Dios es tan maravilloso, su misericordia es tan infinita y tan grande que no vamos a acabar nunca de comprenderla y de entenderla, y creo con todo el respeto que hasta abusamos de ella. Pero realmente, mira, Dios acá no solo oyó el clamor y subió a los cielos el gemir, sino Él conocía todo lo que el pueblo le estaba sucediendo, conocía la opresión. Y Él no solo les dijo, te vamos a ayudar, te voy a sacar de ahí, sino además te voy a llevar a una tierra en donde fluye la leche y la miel. Esa es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos trajo a esta vida para una vida de sufrimiento, de angustia y de pobreza, de esclavitud, de opresión. Él nos trajo a una vida de libertad, a una vida de prosperidad, a una vida donde fluye la leche y la miel. Sin embargo, es la necedad del corazón del hombre que ha torcido sus caminos. Y hemos estado buscando siempre los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de este mundo. Y eso es lo que ha traído el mundo, es lo que trae amargura en nuestros corazones, tristeza, pobreza y esclavitud. Pero si verdaderamente buscáramos a Jehová, a Dios, con fe, con clamor y con genuino amor y arrepentimiento, Dios se apiada de nosotros. Amén. En Éxodo también, capítulo 6, versículo del 5 al 6, Nueva Versión Internacional, dice la palabra, he oído además el gemir de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Amén. Entonces Dios no se olvida de sus promesas, no se olvida de sus pactos. Dios es fiel a lo que Él ha prometido. Amén. Ahora, los israelitas recibieron la ayuda de Dios cuando se lo pidieron, con fe y con clamor. O sea, ¿hasta cuándo Dios pudo actuar? Cuando los israelitas, su pueblo, se lo pidió con fe. Y con esa fe clamaron. Y fue allí donde activaron la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para ser libertados de la esclavitud y de la opresión del pueblo egipcio. Entonces, es necesario, hermanos preciosos, que nosotros, a través de la fe y el clamor, activemos pues la ayuda, la voluntad de Dios, que siempre está dispuesta para levantarnos, para libertarnos. Aquí hay 3 palabras que quiero hablar: para librarnos, para liberarnos y para grandes actos de justicia, para aplicar a su pueblo justicia. Y lo único cuando habla de justicia es cuando quiere que en su pueblo se revele su buena voluntad, su voluntad, que es perfecta. Amén. Veamos en Números capítulo 20, versículo 16. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz
y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Volvemos a leer, dice, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz. Amén. Vuelvo a repetir, cuando uno clama a Dios con fe y con clamor, valga la expresión, ¿verdad? Cuando Dios o cuando uno se presenta ante Dios con fe y clamor, Dios oye nuestra voz. Dios nos escucha. Ahora bien, lo que nadie puede entender es por qué el pueblo de Israel tardó 400 años para poder tener la fe y clamarle a Dios. ¿Por qué tardaron 4 siglos para que voltearan los ojos a Dios, tuvieran la fe necesaria y clamaran como era debido para que Dios escuchase sus peticiones y pusiese Él a actuar y como dijéramos, prendiese el motor para echarse a andar en pro de liberarlos de la esclavitud? 400, ¿por qué tardaron tanto? ¿Será que habían pensado ellos que el sufrimiento por sí mismo era suficiente para que Dios obrase en sus vidas y los librase de esa esclavitud? ¿Qué quiero decir con esto, hermano precioso? Muchos pensamos que Dios tiene la obligación de ayudarnos solo por ver que nosotros tenemos una necesidad o estamos pasando en un sufrimiento. Y yo quiero decirte hoy, hermano precioso, que Dios no atiende a la necesidad. Dios no atiende a tu sufrimiento. Dios atiende a la fe. Dios va a atender cuando nosotros tenemos la fe. Porque la fe es ese medio que activa la voluntad de Dios, que activa a Dios mismo en pro de nosotros, en pro de aquello que en un momento dado podamos necesitar. O sea, Dios no va a actuar por nuestras necesidades, como piensan muchos. Dios ve mi sufrimiento y por lo tanto Él tiene la obligación de sanar ese sufrimiento, de satisfacer esa necesidad. Y muchos se quedan ahí esperando. Y cuando ven que no pasó nada, se enojan con Dios. Porque no es el Dios que ellos esperaban. Porque no era el Dios que ellos pensaban que era. Porque no les cumplió sus necesidades, no les ayudó en medio de su sufrimiento, en medio de su angustia. Lo que tenemos que saber es que Dios actúa como respuesta a la fe y al clamor y no como respuesta a tu necesidad. Vuelvo a repetirte que esto quede grabado en tu corazón. Dios va a darte la respuesta que tú necesitas cuando tú actúas por fe y no por necesidad. Dios no actúa por tus necesidades, Dios actúa por tu fe. Y otro ejemplo muy claro de esto es Ana. Ana, la mamá que llegaría a ser la mamá de Samuel, era una persona estéril, no podía dar hijos. Y entonces se burlaban de ella y ella tenía un gran dolor, una gran amargura, una gran angustia en su corazón. Y entonces vemos cómo ella clama a Dios y Dios lo escucha. Pero vayamos directamente a la palabra en el libro 1 de Samuel, capítulo 1, versículos del 10 al 11, Reina Valera 1960. Dice la palabra: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ese es el clamor, hermanos, también, o sea, bíblicamente. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo votos diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón,
yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Por qué crees tú que Dios obró a favor de Ana? No obró por la necesidad que tenía de ser madre. Él oró porque vio en ella la fe necesaria, la confianza en que solo Dios podía concederle ese hijo varón que tanto le necesitaba tener. O sea, Dios primero ve tu fe y después sacia tu necesidad. Entonces Ana aquí oró con clamor, con fe, y entonces Dios le contesta. Mira la palabra en 1 Samuel capítulo 1 versículos 18 y 20. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Ahí está la fe. ¿Por qué? Porque no había sucedido y ella ya lo había visto, ya lo había dado por hecho. ¿Por qué? Porque dice que al principio no comía por la angustia, pero dice acá la palabra: y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Todavía no había sucedido su milagro, pero ella dice: y se fue la mujer por su camino y comió, y no tuvo más tristeza. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y levantándose, de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Amén. Hermano precioso, quejarnos de esta pandemia, quejarnos de esta angustia, de esta desesperación que tal vez está ocasionando en tu vida esta pandemia, esta epidemia, esta plaga, no sé. Quejarse no te va a ayudar de mucho o de nada. El que dejemos que el tiempo pase tampoco va a servir de nada. Lo que hoy Dios nos está invitando es que volteemos los ojos al cielo, tengamos la fe en Dios, la confianza en Dios, clamemos con un verdadero corazón angustiado, pero también confiado en Él, y Él hará. Amén. Son dos cosas que debemos hacer y que nos enseña el pueblo de Israel y nos enseña también Ana. Primero, recordar y reconocer que Dios es todopoderoso. Reconocer a Dios con todos y cada uno de sus atributos, de su poderío. Recordar sus pactos y sus promesas que Él tiene hacia con nosotros. Y esto, hermano precioso, solo se da a través de su palabra. Podemos conocer a Dios. Es necesario que conozcamos a Dios. Es necesario que conozcamos a Dios tal y como Él es, con todos sus atributos. ¿Qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que a Él le desagrada? ¿Qué es su poder, sus bendiciones, su misericordia, su amor, su gracia? Pero en su exacta dimensión, para que una vez que conozcamos, dice que el pueblo, que lo decía, te lo he dicho, que el pueblo se perdió por el desconocimiento. El pueblo fue destruido por el desconocimiento. ¿A qué? El desconocimiento a Dios, a quien es nuestro Señor. Entonces es necesario, hermano precioso, el pueblo de Israel nos los enseña, y Ana nos los enseña, que necesitamos reconocer a Dios con todos sus atributos, a recordar sus promesas y sus pactos que Él ha tenido hacia con nosotros. Y te vuelvo a repetir, quiero ser muy enfático en esto: eso solo se puede lograr a través de la lectura de la palabra.
de conocerlo a través de la palabra, de meditar en la palabra de día y de noche. Porque esto va a hacer que conozcas a Dios, que conozcas sus promesas, y esto como consecuencia que confíes en Él. Y esa confianza quiere decir tener la fe suficiente para luego pasar al segundo punto, que es clamar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu pensamiento, con todo tu corazón. Amén. Y Dios escuchará tu clamor, sin duda alguna, escuchará nuestro clamor. Pero es necesario que conozcamos, porque a través, dice, la fe entra por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Amén. Si hacemos esto, hermanos, vamos a tener una fe renovada. ¿Por qué? Yo te preguntaba, ¿por qué el pueblo de Israel tuvo que esperar 40 años, 400 años? Te lo digo fácil, porque había perdido la fe. ¿Y por qué había perdido la fe? Porque se había olvidado de quién era su Señor. Se había olvidado de sus leyes, mandatos y decretos. Entonces, cuando ellos recordaron todo lo que Dios es, y recordaron todos sus pactos y todas sus promesas y todos sus prodigios y maravillas que había hecho en su pueblo y que había sido contado por sus padres, ellos recobraron una fe. Es decir, su fe fue renovada, se renovó su fe, y esa fe renovada provocó en ellos voltear los ojos al cielo, clamar con gemidos hacia Dios, y Dios, que es siempre fiel, los escuchó. Amén. En Isaías capítulo 30, versículo 19, dice: ciertamente el pueblo mora en Sión, en Jerusalén nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Amén y amén. Gloria a Dios. El que clama, ya te expliqué qué es un clamor, qué es clamar. El que clama, Dios le responde. Ahora, no sé, en la palabra, no sé si tú recuerdas, cuando los israelitas salieron de Egipto, salieron con oro, salieron con plata, salieron con vestidos, salieron en riqueza, en prosperidad. El faraón ya les había dado su autorización, ya había estado de acuerdo que ellos salieran. Sin embargo, se arrepiente y los vuelve a perseguir. Y entonces ellos llegan a un punto en el que el faraón estaba detrás de ellos y enfrente tenían el mar rojo. Y el faraón venía para acabarlos. Y entonces ellos allí volvieron a clamar. Mira qué dice la palabra en Éxodo capítulo 14, versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Y qué sucedió? Éxodo 14, 27, 28. Éxodo capítulo 14, versículos 27 y 28. Dice: entonces Moisés, extendiendo su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Amén, gloria a Dios. Mira, la palabra de Dios está lleno de bendiciones, de promesas, de prodigios y maravillas, de milagros, de la misericordia y de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Sin embargo, nosotros somos de dura cerviz, como dice su palabra.
Hay una necedad grandísima en nuestros corazones. Dios los sacaba de una y otra, tenían fe, clamaban, Dios se acordaba, hacía el milagro, los liberaba de la esclavitud y al poco tiempo, ¿qué crees? Volvían a caer en la necedad, volvían a caer en la idolatría, empezaban a idolatrar a dioses falsos, a baales falsos. ¿Saben por qué, hermano? ¿Por qué esa necedad del corazón del hombre? Porque cuando tú adoras a un Dios verdadero, a Dios, a Jehová de los ejércitos, Dios tiene estatutos, mandatos que tienes que obedecer para el bien de ti mismo y de mí mismo, si yo lo cumplo y si tú lo cumples. Pero a veces eso no nos gusta, nos es pesado y preferimos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo. Y entonces te vas a los dioses con D minúscula, porque ellos te van a hacer el gusto, porque ellos no te hablan con la verdad, ellos hablan mentira. Y entonces te acomodas más a ellos, porque ellos no te confrontan con una verdad, ellos no te confrontan con una manera de vivir que Dios ya lo destinó, ¿cuál es? Es decir, no nos gusta vivir sujetos a la voluntad de Dios, preferimos aquellos dioses que se ajustan a nuestras maneras de pensar, a nuestra manera de actuar y que estamos cómodos allí. Por eso, en cuanto ya Dios te liberó de la esclavitud y empiezas a caminar el camino de Dios, que es la puerta es estrecha y el camino angosto, te aburres, no te gusta y entonces te vas y entras a la puerta ancha y al camino amplio. Y ahí en esa puerta ancha, el camino amplio, están esos dioses con D minúscula, hermano precioso. Por eso el ser humano cae una y otra vez. Mira, con el pueblo de Israel, años después de que hizo todos esos prodigios, ya lo vas a ver en Jueces capítulo 2, versículos 11 y 12, y que por cierto me adelanto, en todo lo que es el libro de Jueces está una y otra vez la rebeldía, la necedad, la desobediencia del pueblo de Israel. Pero aquí en Jueces, como un mero ejemplo, mira qué hace el pueblo de Israel en el capítulo 2, versículos del 11 al 12. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Pero ¿qué crees que pasa? Nuevamente se acuerdan de su Dios, de sus promesas, de sus pactos, vuelven a tener la fe, vuelven a clamar, ¿y qué crees que pasa? La misericordia y el amor de Dios se vuelve a derramar sobre ellos. Nehemías capítulo 9, versículo 27. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales lo afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Amén y amén. Y así, hermanos, una y otra y otra y otra. Y tú puedes ver en el libro de Jueces, en el libro de Samuel, en todo lo que es la Biblia, y tú dices, ¿hasta cuándo este pueblo va a dejar de pecar? Y es lo que sigue sucediendo en nuestras vidas. Es lo que sigue aún pasando en este mundo. Tú revisas, si quieres, te doy algunas citas bíblicas nada más para que los revises, ya no da tiempo. Jueces capítulo 3, versículos del 7 al 9, Jueces capítulo 3, versículos del 12 al 15, Jueces capítulo 4, versículos 1 y 3 al 3, Jueces versículo 6 del 1 al 6, Jueces capítulo 10, versículos 6 al 10. Toda la palabra, el pueblo peca y vuelve a caer. Ahora, regresando al tema de hoy, es tiempo de activar nuestra fe. Clamemos al Señor. Ahora, hermano, como requisitos para tener un buen clamor y que sea escuchado hacia Dios,
es necesario tener fe. Pero en esa fe verdadera, en toda fe verdadera hay un verdadero y genuino arrepentimiento de no estar pecando una y otra vez. En 1 Samuel capítulo 12, versículo 10 dice la palabra: y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de manos de nuestros enemigos y te serviremos. Amén. O sea, hemos pecado. Cuando tú dices hemos pecado, estás reconociendo que eres pecador, y eso lleva implícito que hay un dolor en tu corazón, hay un arrepentimiento genuino. Hermanos, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Dios conoce y escudriña tus corazones. Entonces, es necesario, tú no puedes decir que tienes una verdadera fe, pero que amas el pecado. Tú no puedes decir que tienes una verdadera fe, pero vives en el pecado. Entonces, es contradictorio. Entonces, para que esa fe sea verdadera, nada más te lo estoy como recordando para que no se te vaya a olvidar. Es necesario que haya un genuino arrepentimiento. Cuando el que clama, hermano precioso, está en pecado, su oración no llega, porque no hay un verdadero arrepentimiento. Y Dios no se va a prestar a juegos. Dios ve lo verdadero. Y Dios es santo, santo, santo. Él no se junta con el mundo. Él no presta oídos a lo que es inmundo, a lo que está sucio. Perdóname, hermano, pero esa es la verdad. Vayamos a la palabra en Miqueas capítulo 3, versículo 4. Dice: entonces clamaréis a Jehová, y Él nos responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Job capítulo 35, versículos del 12 al 13. Allí clamarán y Él no oirá por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. Amén. Hermano, solo el que tiene un verdadero y genuino arrepentimiento tiene la fe suficiente para activar un clamor, y que ese clamor llegue al cielo, suba al cielo, y Dios responda a ese clamor. Existe otra condición para que el clamor sea escuchado, y ya lo vimos: que esa fe sea genuina, que sea verdadera. En Primera de Crónicas capítulo 5, versículo 20 dice la palabra: por cuanto confiaban en Dios, clamaron a Él en medio del combate, y Dios los ayudó a derrotar a los agarenos y a sus aliados. Amén. Por cuanto confiaban en Dios. Entonces, no puedes decir confío en Dios, pero estoy en pecado. No puedes decir confío en Dios, pero sigo pecando, vivo en el pecado y no pasa nada. Si confías en Dios es porque lo conoces a Dios y sabes que Dios no se lleva con el pecado, repudia el pecado. Salmo capítulo 146, versículo 5 dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jacob su Dios, en Jehová su Dios. Amén. El clamor tiene que nacer del corazón, hermanos, como te lo había dicho en un principio. Tiene que llegar a ese corazón verdaderamente quebrantado, ese corazón que toca a fondo y que verdaderamente sabe que no hay otro camino verdadero que solo Dios. Es cuando reconocemos que hay un solo camino, y ese camino es Cristo. Ojalá Dios nos abra los ojos y los oídos al entendimiento, que nos quite ese velo de enfrente de nosotros, que podamos quitar la viga de nuestros propios ojos. Oro a Dios para que esto suceda, hermano precioso. Tienes que tocar un fondo en donde tu fuerza y tu sangre y tu carne sea verdaderamente quebrantada.
donde verdaderamente crucifiques tu persona, en esa cruz te crucifiques. Por eso es importante que entendamos, juntamente con Cristo hemos muerto y sido sepultados, pero juntamente con Cristo resucitaremos para la vida eterna. Es necesario crucificar la carne. Solo ahí es donde podemos tener un genuino clamor. En Éxodo capítulo 3, versículo 9 dice la palabra, Nueva Versión Internacional: han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Dice aquí Dios: he oído los gritos desesperados de los israelitas. Estos israelitas buscaron por todos los medios, se fueron a quejar con el faraón a ver si los escuchaba y les quitaba el castigo, la esclavitud, el oprobio, y no. Solo cuando ya tocamos un fondo donde ya no hay más, espero que aún ahí tengamos esa revelación y tengamos esa sabiduría de clamar y buscar y ver los ojos del cielo. Solo ahí. La palabra de Dios aconseja en Lamentaciones capítulo 2, versículo 19, Nueva Versión Internacional: levántate y clama por las noches, cuando empiece la vigilia nocturna. Deja correr el llanto de tu corazón como ofrenda derramada ante el Señor. Eleva tus manos a Dios en oración por la vida de tus hijos que desfallecen de hambre y quedan tendidos por las calles. Hermano, no quiero ser pesimista, pero eso lo estamos viviendo hoy. Gente que cae en las calles, muerta o moribunda. Por eso hoy dice: levántate, nos levantemos y clama por las noches, cuando empiece la vigilia nocturna. Dice: deja correr el llanto de tu corazón como ofrenda derramada al Señor. Que sea genuino, hermano, que haya un verdadero, hermano. Antes de que oremos y clamemos, pidámosle a Dios perdón y verdaderamente haya un arrepentimiento en nuestros corazones, para que esa fe se active y esa fe active un clamor genuino, y todo ello haga que Dios actúe verdaderamente en nuestras vidas. Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice la palabra: y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Amén. ¿Sabes una cosa, hermano precioso? Creo, pero hoy es tiempo de enderezar nuestros caminos. Creo que a veces oramos sin la fe que debemos tener, oramos sin un genuino arrepentimiento, sin un genuino clamor a Dios, y oramos y por eso a veces nuestras respuestas no son contestadas, ni siquiera escuchadas nuestro clamor, porque lo estamos haciendo más en nuestra propia fuerza, en nuestra buena voluntad, cuando bien nos va, pero no lo estamos haciendo en un genuino arrepentimiento, en una genuina fe, en un verdadero amor a Dios, en una verdadera adoración a Dios. Dios le encanta que sus hijos confíen en Él. Dios le encanta que sus hijos verdaderamente se abandonen en sus manos, pero que sea genuino, que no sea para vanagloriarse a ellos mismos, que no sea para únicamente obtener el beneficio, el sueño o las provisiones que ellos necesitan. Es una forma egoísta. Yo oro y clamo a Dios porque yo quiero, porque tengo buena voluntad. No lo hago en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en el amor a su voluntad. Hoy es el tiempo de voltear los ojos hacia ellos. A veces oramos ni siquiera con la fe de que Dios nos está oyendo y que Dios lo va a hacer. Dudamos con dudas, porque aún no conocemos quién es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. De oídas, como decía Job, de oídas te conocía, pero ahora te he visto cara a cara
decirlo de alguna manera, parafraseando, hermano precioso. Necesitamos ese encuentro cara a cara con Dios. Pensamos que porque ya fuimos a un Peniel, hermano, sí, fue parte, pero no lo es todo. Ese encuentro tiene que ser cada mañana. Ese encuentro tiene que ser todos los días y en todo momento. David dijo en el Salmos 18:6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Salmos 18, versículo 6, Reina Valera 1960. Dios no desprecia a un corazón constreñido y humillado. Dios no desprecia a un verdadero adorador. Dios no desprecia a un genuino arrepentido que se acerca a Dios pidiendo clemencia, pidiendo misericordia, pidiendo gracia, pidiendo amor. Tengo sed de ti, podemos decirle en ese clamor. Necesito de ti, Padre bendito de la gloria. Isaías capítulo 58, versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidades. Hermanos preciosos, es el tiempo hoy de tener un corazón genuinamente arrepentido, un corazón lleno de fe. Por eso yo sé que tú y yo lo tenemos hoy, y por eso te pido que hoy actives esa fe en Dios y clamemos a Dios, para que Dios nos ayude en medio de esta pandemia, en medio de esta plaga, y podamos salir victoriosos, no solo nosotros, sino la iglesia, el mundo, que Él derrame su misericordia a todo el mundo. Él dice que hace llover sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Clamemos por misericordia, activemos nuestra fe y clamemos al Señor. Vamos a orar. Padre bendito de la gloria, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos tú, Señor, a que todo lo que hoy hemos aprendido, Padre, haga rema en nuestras vidas. Te pido, Señor, tener ese corazón lleno de fe, lleno de esperanza que tuvo Ana, Señor. Pero, Señor, también, Padre, te pido, en el nombre precioso de Jesús, que nos ayudes a ofrendarte un corazón genuino, a ofrendarte buenas obras, Señor, a estar dispuestos a ser verdaderamente tus hijos. Ayúdanos, Señor, a que tengamos esa obediencia, ese discernimiento de espíritu, Señor, para también saber cuál es tu buena voluntad, cuál es lo que viene de ti, Señor, qué es lo que verdaderamente te agrada y qué es lo que verdaderamente tú deseas que nosotros hagamos. Señor, clamo por esta iglesia en la unidad de la fe. Te pido, Señor, que abres en su corazón esa hambre y sed de justicia, esa hambre y sed para hacer tu voluntad, Señor. Que abras en sus corazones, Señor, ese deseo vehemente, Señor, de poder conocerte en lo íntimo de tu ser, Señor, en lo profundo de tu ser, Padre bendito de la gloria. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo se haga conocer tu persona, tus atributos, tus promesas, tus pactos, Padre bendito, para que tengamos una fe, Señor, excelente, una fe, Señor, perfecta, y podamos activar, Señor, en nuestras vidas un clamor que sea escuchado por ti desde los cielos. Te damos gracias por todos los prodigios y maravillas que estás haciendo en nuestras vidas, Señor, por esa protección que hemos recibido desde lo alto. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermano precioso. Te mando un fuerte abrazo. Voy a
hacer un pequeño comercial ya para terminar. Inscríbete en las nuevas actividades de lectura de la palabra que vamos a tener todos los días de 7 a 9 de la noche. Que Dios te bendiga, que Dios abra esa hambre y sed de ti, de Él en tu vida. Conozcamos a nuestro Padre, conozcamos a nuestro Salvador. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos pronto.